Un hombre queda atónito cuando 3 años después de la muerte de su esposa, él y su pequeña hija la reconocen mientras están de vacaciones. Sam Anderson todavía se estaba recuperando de la pérdida de su encantadora esposa Jennifer en un terrible accidente automovilístico. Había fallecido 3 años antes, dejando a Sam solo para criar a su pequeña hija, Mia, de 8 años. La vida se había convertido en una pesadilla para Sam, lidiando con su propio dolor y el de Mia. Les tomó mucho tiempo superar la pérdida y volver a tener algo que pudieran describir como una vida normal. Y fue entonces cuando decidió que les vendrían bien unas vacaciones. Padre e hija viajaron a una hermosa ciudad costera, llena de color y vibrante energía. Rápidamente se adaptaron al ritmo pausado del lugar y establecieron una rutina diaria de ir a la playa por la mañana, almorzar y luego hacer turismo por la tarde. Entonces, una tarde sucedió algo extraordinario. Sam y Mia se habían detenido a tomar un helado, cuando la niña gritó, ¿Papá es mamá? Segundos después se alejó de su padre y se abrió paso entre la multitud en el paseo marítimo. Sam dejó caer el helado y comenzó a correr detrás de su hija, la alcanzó a unos 100 metros de distancia. «Sabes que no debes huir de papá», le dijo en tono desesperado. «Pero papi, ahí está mamá», respondió la pequeña sin aliento, «ella está justo ahí», dijo mientras señalaba a una pareja que estaba mirando algunas artesanías. Sam se puso de pie y tomó las manitas de Mia entre las suyas. «Cariño, sabes que mami se fue al cielo». La pequeña negó con la cabeza obstinadamente. «No papá», reconocí a mamá de la foto en mi pared. «Esa es mi mamá». Sam estaba a punto de explicarle una vez más que Jennifer se había ido, cuando la mujer que Mia había señalado se dio la vuelta. Sam sintió como si todo el aire de su cuerpo hubiera sido expulsado de un golpe. ¿Era Jennifer? ¿O alguien que perfectamente podría ser su doble? Tomó la mano de su hija y caminó lentamente hacia la mujer. Cuando estaban a solo unos metros de distancia, Mia se soltó, corrió hacia la desconocida, y rodeó con sus brazos la cintura de la mujer. «Mamá», dijo con emoción. «Mami, sabía que eras tú». La mujer miró a Mia y frunció el ceño, luego miró a Sam, y una expresión de desconcierto apareció en su hermoso rostro. Él estaba a punto de disculparse por la reacción de su hija, cuando el hombre que estaba a su lado se dio la vuelta. Era Cristóbal, su mejor amigo, a quien no había visto desde el funeral de Jennifer. «Cristóbal», exclamó. «Amigo, qué sorpresa». Pero algo estaba muy mal, porque su amigo lo miró aterrorizado, agarró el brazo de la mujer que se parecía a Jennifer, y le dijo, «Tenemos que irnos». La mujer pareció sorprendida. «Sam, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?», le preguntó. Ahora el sorprendido fue Sam, al darse cuenta de que ella llamaba a Sam a Cristóbal. Él dio un paso adelante y puso su mano con fuerza sobre el hombro de su amigo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta señora? ¿Y por qué te llamas Sam si tu nombre es Cristóbal?», preguntó Sam. La mujer que se parecía a Jennifer sonrió. «Soy la esposa de Sam», dijo. «Mi nombre es Jennifer». Mia, que todavía tenía sus brazos alrededor de la cintura de la mujer, exclamó triunfante. «¿Ves, papi? Es mami». «Tu mamá», dijo la mujer tocando suavemente el rostro de la niña. «Ojalá lo fuera. Siempre quise una niña. Iba a llamarla Mia». «Soy Mia», dijo la niña. «Tú eres mi mamá, y él es mi papá». Cristóbal estaba pálido como la muerte y trataba de escaparse del agarre de hierro de Sam. «No es lo que piensas», gritó. «No planeé esto, simplemente sucedió». «¿Qué pasó?», preguntó Sam. «Después del accidente. Sabes que el auto estaba tan quemado. Tuvimos el funeral», balbuceó Cristóbal. Entonces, una noche estaba viendo un programa de personas desaparecidas y mostraban la foto de una mujer que había sido encontrada. Era Jennifer.
tenía algún tipo de amnesia. No recordaba quién era y tampoco recordaba qué le había sucedido. Los médicos concluyeron por las heridas y las quemaduras que había tenido un fuerte accidente. Entonces recordé que Jennifer siempre estaba recogiendo a jóvenes que hacían autostop. Supongo que una de esas chicas fue la que murió en el auto, y no Jennifer. ¿Por qué no me avisaste?, gritó Sam furioso. Mía y yo estábamos de luto por ella, teníamos tanto dolor. Cristóbal no podía mirar a Sam a los ojos. Yo amaba a Jennifer. Lo sabías cuando empezaste a salir con ella. Me la quitaste, así que la recuperé. Jennifer estaba escuchando todo en silencio y el horror crecía en su interior. Tú me dijiste que eras mi esposo, dijo con dolor. Dijiste que mis sueños sobre una niña eran una fantasía. Me mentiste. Cristóbal no sabía qué decir, y Sam procedió a llamar a la policía. Más tarde, se sentó con Jennifer y Mia, y juntos comenzaron a ordenar el lío que la obsesión de un hombre había causado en sus vidas. Sam le explicó a Mia que mamá probablemente tardaría un tiempo en recordar todo, y le pidió a Jennifer que también fuera paciente. Ella solo sonrió. Estos 3 años siempre sentí que algo estaba mal. Sam, quiero decir. Cristóbal me dijo que yo lo amaba, que él era mi esposo. Pero algo no estaba bien. Tomó las manos de su esposo y su hija. Ahora se siente como si todo finalmente tuviera sentido. Y, de ahí en adelante, las cosas fueron mejorando poco a poco para ellos tres.